La noche que revelé frente a 120 personas que mi esposo de 52 años tenía una familia completa en Cuernavaca, con una mujer 30 años menor y 2 hijos adolescentes que él visitaba cada fin de semana mientras yo creía que iba a jugar dominó con sus amigos, no sentí ni una pizca de arrepentimiento. Solo un alivio profundo, como cuando finalmente te quitas unos zapatos que te han estado lastimando durante décadas. Pero para llegar a ese momento, para tener el valor de pararme frente a toda esa gente en el salón de fiestas más elegante de la colonia Roma y destruir la imagen que Rogelio Duarte había construido tan cuidadosamente durante más de medio siglo, tuve que recorrer un camino muy largo, un camino lleno de humillaciones que tragué en silencio, de lágrimas que sequé a escondidas, de noches enteras mirando el techo mientras él roncaba a mi lado como si nada. Me llamo Carmen Duarte, tengo 74 años, y esta es la historia de cómo una mujer que todos creían acabada, tonta, sumisa, les demostró que nunca, pero nunca, subestimen a una abuela que ya no tiene nada que perder. Si están escuchando esta historia y sienten que les resuena algo en el pecho, si alguna vez se han sentido pequeñas, invisibles, burladas, les pido que se queden hasta el final. Porque lo que voy a contarles no es solo mi historia, es la prueba de que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Y si les gusta este tipo de historias reales, historias de mujeres que decidieron plantarse firmes, les agradecería mucho que le dieran like a este video. Me ayuda enormemente a seguir compartiendo estas experiencias con más personas que tal vez las necesitan escuchar. Nací en 1951, en un barrio de clase trabajadora de la Ciudad de México, en la Colonia Obrera, cuando todavía las calles eran de adoquín y las vecinas se sentaban en las banquetas a platicar mientras desgranaban frijoles. Mi padre, don Esteban Ruiz, trabajaba como mecánico en un taller cerca del Metro Valderas, y mi madre, doña Refugio, se dedicaba al hogar y a cuidarnos a mí y a mis 3 hermanos menores. Éramos una familia humilde pero decente, de esas que no tenían mucho pero mantenían la casa limpia, y nunca faltaba el frijol y las tortillas en la mesa. Crecí en una época donde a las niñas nos enseñaban que nuestro destino era casarnos y cuidar bien a nuestro marido. Mi mamá siempre me decía que una mujer valía por lo bien que supiera cocinar, planchar y atender a su esposo. Nunca me cuestioné esas enseñanzas. Así era el mundo que conocía. Terminé la secundaria en la Escuela Secundaria Técnica número 32, y mientras mis hermanos pudieron estudiar un poco más, a mí me pusieron a trabajar en una tlapalería que tenía un tío de mi papá, ayudando a llevar la caja y acomodar la mercancía. Tenía 17 años cuando conocí a Rogelio. Él tenía 20 años y trabajaba como ayudante de contador en una fábrica textil cerca de la colonia. Era guapo, o al menos a mí me lo parecía entonces. Alto, de espalda ancha, con ese bigote fino que estaba de moda en los años 60. Llegó a la tlapalería un sábado de marzo de 1968, buscando unas bisagras para arreglar una puerta en la casa de su mamá. Recuerdo que usaba una camisa blanca impecable y pantalones de vestir color café. Me habló con mucha seguridad, con esa forma de ser que tienen los hombres que saben que les va bien con las mujeres. Me preguntó mi nombre, me dijo que tenía ojos bonitos, y yo, que nunca había tenido novio ni nada parecido, me puse roja como jitomate. Empezó a ir a la tlapalería cada semana, siempre con algún pretexto para comprar algo. Después de un mes, me invitó a tomar un helado al parque. Tuvimos que ir con una de mis primas de chaperona, porque así eran las cosas entonces, pero recuerdo que sentí que flotaba. Nadie me había hecho sentir especial antes. Rogelio me contó que su papá había fallecido cuando él era chico, que vivía con su mamá y 2 hermanas menores, que estaba ahorrando para hacer una carrera de contador. Me pareció un hombre serio, trabajador, con planes.
Exactamente lo que mi mamá me había dicho que debía buscar. Noviamos durante 2 años. Nos veíamos los domingos en el parque. Íbamos a misa juntos. A veces al cine si él tenía dinero extra. Mis papás lo aceptaron bien. Pensaban que era un buen partido para mí. En 1970, cuando yo tenía 19 años y él 22, nos casamos en la Iglesia de la Soledad. Fue una boda sencilla, con una comida en casa de mis papás donde juntamos como 80 personas, entre familia y vecinos. Mi mamá hizo mole, hubo cerveza y refrescos, y un señor que vivía en la esquina tocó la guitarra. Me sentí la mujer más feliz del mundo cuando Rogelio me puso el anillo y me dijo que me cuidaría siempre. Los primeros años fueron buenos, o al menos eso recuerdo. Rentamos un departamento chiquito de 2 cuartos en la colonia Doctores. Rogelio conseguía trabajos como contador en diferentes negocios. Yo dejé la tlapalería y me dediqué al hogar como se esperaba. En 1972 nació nuestro primer hijo, Rogelio Jr., y en 1974 llegó nuestra hija Lupita. Fueron años de trabajo duro, de estirar cada peso, de lavar pañales a mano porque no teníamos lavadora, de cocinar con lo que hubiera porque el sueldo no alcanzaba para mucho. Pero yo era feliz en mi ignorancia, feliz con mis bebés, con tener un esposo que llegaba todas las noches a casa, que me daba para el gasto cada semana. Rogelio era estricto, eso sí, no le gustaba que saliera sola, ni siquiera a casa de mi mamá. Decía que una mujer casada debía estar en su casa cuidando a sus hijos. Controlaba cada peso que gastaba. Me pedía cuentas detalladas de en qué había usado el dinero del mandado. A veces se enojaba por cosas pequeñas, como que la comida estuviera muy salada, o que los niños hicieran ruido cuando él quería descansar. Pero yo pensaba que así eran todos los hombres, que era normal, que era mi trabajo como esposa, no hacerlo enojar. En 1978, cuando los niños ya estaban más grandes, Rogelio consiguió un puesto mejor en una empresa de materiales de construcción. Las cosas mejoraron económicamente. Pudimos cambiarnos a un departamento más grande en la Narvarte. Compramos nuestros primeros muebles nuevos. Hasta tuvimos un coche usado, un Datsun color beige, que para mí era como tener un Cadillac. Rogelio empezó a vestirse mejor, a salir más seguido con clientes o a juntas. Yo estaba tan ocupada con los niños, con la casa, con ser la esposa perfecta que él exigía, que no me di cuenta cuando empezaron las señales. O tal vez sí me di cuenta, pero preferí no verlas. La verdad es que las señales estuvieron ahí desde mucho antes de lo que estoy dispuesta a admitir. Pero cuando una lleva tantos años construyendo su vida alrededor de un hombre, alrededor de una familia, alrededor de una idea de lo que se supone que debe ser un matrimonio, el cerebro hace cosas extrañas. Encuentra formas de explicar lo inexplicable, de justificar lo injustificable, de tragarse las sospechas con tal de no enfrentar una verdad que podría destruirlo todo. Yo me tragué esas sospechas durante décadas, y cada una se me quedó atorada en la garganta como pedazos de vidrio que nunca terminé de tragar ni de escupir. La primera señal que recuerdo claramente fue en diciembre de 1982. Rogelio llegó el 24 de diciembre como a las 11 de la noche, cuando toda la familia ya estaba reunida esperando para cenar. Mis papás habían venido, mis hermanos con sus esposas, los niños corriendo por todos lados. Habíamos preparado bacalao, romeritos, ponche, todo listo desde las 8. Rogelio había dicho que saldría temprano del trabajo, que estaría a las 7, a más tardar. Pasaron las horas y nada. No teníamos celulares entonces, no había forma de localizarlo. Yo llamé a la oficina como 10 veces, pero nadie contestaba. Me inventé excusas frente a mi familia, que seguro había mucho tráfico, que tal vez tuvo que quedarse a cerrar unos números de fin de año, que ya conocían cómo era el trabajo.
Cuando finalmente llegó, oliendo a perfume que no era el mío, con la camisa arrugada y los ojos brillosos, dijo que había estado en una cena de la empresa. Se sirvió su plato como si nada. Se sentó a la mesa, bromeó con mis hermanos. Yo me quedé callada, sirviendo más ponche, recogiendo platos, sonriendo cuando alguien me miraba, pero por dentro sentía algo raro, como un nudo en el estómago que no se iba. Esa noche, cuando ya todos se habían ido y los niños dormían, le pregunté de qué empresa era la cena si la oficina estaba cerrada cuando llamé. Me miró con esos ojos fríos que aprendí a conocer tan bien y me dijo que no fuera ridícula, que había sido en un restaurante, que por qué andaba de celosa y metiche. Me dijo que si seguía con esa actitud, mejor me buscaba algo que hacer con mi tiempo libre, en lugar de andar inventando cosas. Me fui a dormir sintiéndome tonta, culpable por haber preguntado. La segunda señal fue en abril de 1985, 3 meses después del terremoto que sacudió la ciudad. Encontré un recibo de hotel en el bolsillo de su saco cuando lo llevé a la tintorería. Hotel Majestic, en el centro. Una noche del fin de semana anterior. Un fin de semana que supuestamente había pasado en Querétaro, en una capacitación de trabajo. El recibo era para 2 personas, habitación doble. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo, parada en medio de la recámara con ese papel en la mano. Las manos me temblaban. Sentía que las piernas no me sostenían. Me senté en la orilla de la cama tratando de respirar, de pensar, de encontrarle una explicación lógica. Cuando Rogelio llegó esa noche, le mostré el recibo. No dije nada, solo se lo puse enfrente. Él lo miró, después me miró a mí, y se rió. Se rió como si fuera la cosa más absurda del mundo. Me explicó que la empresa había mandado a 2 empleados a la capacitación, que habían compartido habitación para ahorrar gastos, que yo estaba viendo fantasmas donde no lo sabía. Me preguntó si acaso pensaba que él era de esa clase de hombres, después de 15 años de matrimonio, después de darme una familia, una casa. Me hizo sentir tan estúpida, tan paranoica, que terminé pidiéndole perdón por haber desconfiado. Esa noche lloré en el baño con el agua corriendo para que no me escuchara, sin saber bien por qué lloraba, si por alivio de que tuviera explicación o porque en el fondo algo me decía que esa explicación no era verdad. La tercera señal llegó en noviembre de 1988. Contesté el teléfono de la casa un sábado por la mañana. Era una mujer joven, con voz suave. Preguntó por Rogelio. Le dije que no estaba, que había salido, que si quería dejarle algún recado. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración. Después dijo que no había problema, que llamaría después. Colgó antes de que pudiera preguntarle quién era. Algo en esa llamada me dejó un sabor amargo en la boca. La forma en que había preguntado por él, con demasiada familiaridad, con ese tono que una usa cuando conoce bien a alguien. Cuando Rogelio regresó, le comenté de la llamada. Me preguntó cómo sonaba la voz, qué había dicho exactamente. Le conté. Se encogió de hombros y dijo que probablemente era alguien de la oficina, que varias de las secretarias tenían su número de casa para emergencias. Siguió viendo la televisión como si nada. Pero yo no podía quitarme esa llamada de la cabeza. Pasé días dándole vueltas, preguntándome quién sería, por qué había colgado tan rápido, por qué había ese silencio incómodo cuando le dije que era su esposa. Empecé a poner atención a las llamadas que llegaban a la casa. Varias veces contestaba y colgaban sin decir nada. Cuando le comentaba a Rogelio, decía que eran llamadas equivocadas, que qué tenía de raro. Y yo asentía, porque ¿qué otra cosa podía hacer? No tenía pruebas de nada, solo esta sensación en el pecho que no se iba, este presentimiento que trataba de ignorar porque
Aceptarlo significaba aceptar que mi matrimonio tal vez no era lo que yo creía. La cuarta señal fue en febrero de 1992. Rogelio empezó a llegar tarde los viernes, siempre con la misma excusa, que se quedaba echando unas chelas con los compañeros de la oficina, que era importante para mantener buenas relaciones laborales. Al principio era una vez al mes, después cada 15 días, después cada viernes sin falta. Llegaba como a las 11, 12 de la noche, a veces más tarde, oliendo a cerveza, a cigarros, a perfume, siempre a perfume. Perfumes diferentes, dulces, fuertes, de mujer. Cuando le preguntaba de dónde venía ese olor, decía que seguro era de alguna mesera del bar, que estaba muy lleno, que la gente se empujaba. Yo lavaba sus camisas el sábado por la mañana y el olor a perfume se quedaba en mis manos como un recordatorio de algo que no quería enfrentar. Los niños ya eran adolescentes para entonces. Rogelio Jr. tenía 20 años y estudiaba ingeniería, Lupita 18, y estaba en la preparatoria. Empezaron a notar que su papá casi nunca estaba en casa los fines de semana. Los sábados decía que tenía que ir a revisar unas cosas al trabajo. Los domingos que había quedado de jugar, dominó con unos amigos. Yo cocinaba comidas completas que se quedaban en la estufa porque él no llegaba a comer. Planchaba su ropa, limpiaba la casa, esperaba, siempre esperando. La quinta señal me dolió más que todas las anteriores juntas. Fue en mayo de 1995, el día del cumpleaños número 25 de nuestro matrimonio. Yo había planeado una comida especial. Había comprado un pastel en la pastelería de la esquina. Había invitado a mis papás y hermanos. Me puse un vestido nuevo que había comprado con dinero que había ahorrado durante meses de lo del mandado. Me arreglé el pelo, me maquillé, me puse el perfume que a él le gustaba. O que le gustaba antes, porque ya ni me recordaba cuál le gustaba. Tenía 44 años, pero me sentía vieja, cansada, como si hubiera vivido el doble. Rogelio llegó a las 10 de la noche. Ni siquiera recordaba que era nuestro aniversario. Cuando entró y vio la mesa todavía puesta, el pastel intacto, a mi familia, que ya se estaba yendo porque era tardísimo, solo dijo que había tenido mucho trabajo, que no pensó que fuera para tanto. Mi mamá me abrazó antes de irse y me dijo bajito que yo merecía más, pero yo solo negué con la cabeza. Esa noche corté el pastel sola, en la cocina, con las lágrimas cayendo sobre el betún. Me comí un pedazo parada junto al fregadero, mascando y tragando mientras lloraba, saboreando la humillación junto con el chocolate. La sexta señal vino en forma de dinero que faltaba. Rogelio siempre había manejado las finanzas de la casa, pero en 1998 noté que me daba menos dinero para el gasto. Cuando le preguntaba, decía que las cosas estaban difíciles en el trabajo, que había que apretar el cinturón. Pero él seguía comprándose trajes nuevos, zapatos caros, se cambió de coche. Tenía un Tsuru del año, nuevecito, mientras me decía que no alcanzaba para arreglar la lavadora que llevaba meses descompuesta. Yo lavaba la ropa a mano, con las manos agrietadas del jabón y el agua fría, mientras él salía reluciente en su coche nuevo a sus supuestas juntas de trabajo. Una tarde de julio de ese año, buscando unos papeles del Seguro Social en su estudio, encontré estados de cuenta de una cuenta de banco que no conocía. Había retiros grandes, cada mes, siempre de cantidades similares. 5.000 pesos, 6.000, 8.000. Dinero que salía de esa cuenta que yo no sabía que existía, dinero que supuestamente no teníamos. Me quedé ahí sentada en su silla, viendo esos papeles, haciendo cuentas mentales. Con lo que gastaba cada mes de esa cuenta oculta, podríamos haber tenido una vida mucho más cómoda. Podría haber arreglado la lavadora, comprado ropa nueva, ayudado más a los niños con sus estudios. Guardé los papeles exactamente donde los encontré. Esa noche, mientras preparaba la cena,
Pensé en confrontarlo. Ensayé en mi mente las palabras que le diría, las preguntas que le haría. Pero cuando llegó y se sentó a la mesa, cuando me miró con esa cara de cansancio y fastidio que ponía últimamente cada vez que me veía, las palabras se me quedaron atoradas. Me dio miedo. Miedo de su reacción, miedo de pelear, miedo de lo que podría descubrir si empezaba a escarbar. Así que me tragué las preguntas junto con la cena y nunca le dije nada sobre esa cuenta. La séptima señal fue la que casi me rompe. En diciembre del 2000, Lupita se iba a casar. Habíamos planeado una boda bonita, sencilla pero digna. Rogelio había prometido pagar todo. Era nuestra única hija. Decía que se merecía una boda linda. Pero 2 meses antes de la boda, me dijo que no tenía el dinero, que había surgido un gasto imprevisto en el trabajo, que tendríamos que hacer algo más modesto. Tuve que pedirle prestado a mis hermanos, empeñar unas cadenas de oro que mi mamá me había heredado, pedir ayuda a los compadres. La vergüenza que sentí al tener que andar pidiendo prestado para casar a mi hija, mientras Rogelio se compraba un reloj nuevo que vi en su muñeca 3 días antes de la boda, es algo que nunca voy a olvidar. El día de la boda, mientras veía a Lupita caminar hacia el altar con su vestido, que había costado tantos sacrificios, tantas súplicas, tantas humillaciones, algo dentro de mí se endureció. Vi a Rogelio parado ahí, tan orgulloso, tan sonriente, saludando a los invitados como si él hubiera pagado todo, como si fuera el padre del año. Y me di cuenta de que lo odiaba. Era la primera vez que me permitía pensar esa palabra. Odio. Lo odiaba con cada fibra de mi ser. Pero aún así, me quedé callada. Sonreí en las fotos, bailé el vals con él, actué como la esposa feliz que se esperaba que fuera. La octava y última señal antes de que todo explotara fue en agosto del 2003. Mi hijo Rogelio Jr. vino a visitarme un día que su papá no estaba. Tenía 31 años, ya estaba casado. Trabajaba como ingeniero en una empresa petrolera. Se sentó en la mesa de la cocina y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Me contó que un amigo suyo había visto a su papá en Cuernavaca, en el Zócalo, con una mujer joven y 2 chavos adolescentes. Que se veían como familia, que el amigo no quiso saludar porque le pareció raro, pero que pensó que debía decírselo a él, y él pensó que debía decírmelo a mí. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Todos esos años de sospechas, de señales ignoradas, de excusas que me tragué, de perfumes ajenos que lavé de sus camisas, todo se juntó en ese momento como un golpe en el estómago. Mi hijo me tomó la mano y me preguntó si yo sabía algo. Le dije que no, que seguro era un malentendido, que su papá no sería capaz. Pero mi voz sonaba hueca hasta para mí. Rogelio Jr. me miró con tanta tristeza, con tanta lástima, que tuve que voltear hacia otro lado. Me dijo que si necesitaba ayuda, que si quería investigar, que él me apoyaba. Asentí sin decir nada, y él se fue dejándome sola en esa cocina donde había pasado 33 años de mi vida cocinando, limpiando, esperando. Esa noche no dormí. Me quedé despierta viendo el techo, escuchando los ronquidos de Rogelio a mi lado. Me pregunté cuántas veces habría dormido en otra cama, con otra mujer, mientras yo lo esperaba en casa. Me pregunté si esos chavos adolescentes serían sus hijos, si tenía otra familia, otra vida que yo no conocía. Me pregunté cuántos años llevaba viviendo esa mentira, pero sobre todo, me pregunté qué iban a hacer al respecto, porque una cosa era sospechar, y otra muy diferente era saber. Y ahora que sabía, o al menos que tenía suficiente información para buscar la verdad, tenía que decidir si quería seguir siendo la tonta que se hace de la vista gorda, o si finalmente iba a hacer algo. Durante los siguientes 3 años, del 2003 al 2006, viví en un estado extraño de negación consciente. Sabía que probablemente mi hijo tenía razón,
que probablemente Rogelio me estaba engañando, tal vez desde hacía años, tal vez desde siempre. Pero enfrentar esa verdad significaba destruir todo lo que había construido durante casi 40 años de matrimonio. Significaba admitir que había desperdiciado mi vida con un hombre que no me valoraba. Significaba quedarme sola a mis 50 y tantos años, cuando todas mis amigas seguían casadas, cuando en mi generación divorciarse era casi como llevar una marca de fracaso en la frente. Así que hice lo que hacen muchas mujeres de mi edad. Me hundí más en mi rutina. Me volqué en mis nietos. Lupita ya tenía 2 bebés preciosos, y Rogelio Jr. 1. Pasaba mis días yendo de casa en casa, cuidando a los niños, cocinando para mis hijos, siendo la abuela perfecta. Cuando estaba con ellos podía olvidarme por un rato de la vida que llevaba en casa con Rogelio. Podía fingir que todo estaba bien, que era una mujer completa y feliz, ocupada con su familia. Rogelio cada vez pasaba menos tiempo en casa. Los viernes por la noche se convirtieron en fines de semana completos fuera. Decía que tenía que viajar por trabajo, que supervisar obras en otros estados, que reuniones importantes. Se iba el viernes por la mañana y regresaba el domingo por la noche, o el lunes temprano. A veces pasaban 2 semanas sin que lo viera más de un par de horas. Vivíamos bajo el mismo techo, pero éramos extraños. Ya ni siquiera discutíamos porque, para discutir tienes que importarle a alguien, y yo había dejado de importarle hacía mucho tiempo. En esos años también empezó algo peor que la ausencia, la burla pública. Rogelio había ascendido en su empresa. Ahora era el gerente general de una compañía constructora medianamente grande. Teníamos más dinero que nunca. Nos habíamos mudado a un departamento mejor en la colonia del Valle. Teníamos 2 coches. Yo tenía una sirvienta que venía 3 veces por semana. Pero todo ese dinero no compraba respeto. La primera vez que me humilló en público fue en una cena de la empresa en diciembre del 2004. Había como 50 personas, empleados y sus esposas, en un restaurante elegante de Polanco. Yo me había arreglado lo mejor que pude. Llevaba un vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Me había peinado en el salón. Pensé que tal vez, en ese ambiente, Rogelio se comportaría como un esposo atento, que tal vez me presentaría con orgullo. En lugar de eso, cuando llegamos, él inmediatamente se fue con sus empleados, dejándome sola en la mesa con las otras esposas que apenas conocía. Durante la cena, uno de sus socios contó un chiste sobre esposas gordas. Todas las mujeres nos quedamos calladas, incómodas. Rogelio se rió a carcajadas y dijo, con toda la mesa escuchando, que él sabía muy bien de eso, que su esposa antes cabía en vestido talla chica y ahora necesitaba ir a la tienda de tallas grandes. Se rió. Todos se rieron. Yo me quedé ahí sentada, sintiendo cómo la sangre me subía a la cara, cómo las otras mujeres me miraban con lástima, y las secretarias jóvenes se tapaban la boca para disimular la risa. No dije nada. Me quedé sentada toda la cena con una sonrisa forzada, picando la comida en mi plato sin probar bocado, esperando a que terminara esa tortura para poder irme. En el coche de regreso, intenté decirle que me había lastimado. Me interrumpió diciendo que no fuera ridícula, que era solo un chiste, que si estaba tan sensible tal vez debería ir al doctor a que me revisara las hormonas. Llegamos a casa y él se fue directo a dormir. Yo me quedé en la sala, en la oscuridad, llorando en silencio. Pero eso fue solo el principio. A partir de ahí, las burlas en público se volvieron su forma favorita de relacionarse conmigo cuando había gente presente. En reuniones familiares me hacía comentarios sobre mi edad, sobre mis arrugas, sobre mi peso. Decía que antes yo era bonita, pero que los años no perdonan. Cuando yo cocinaba para las reuniones en nuestra casa, criticaba la comida frente a los invitados. Decía que antes sabía cocinar mejor, que ya se le estaba olvidando el sazón a la vieja. Siempre con una sonrisa,
siempre haciéndolo parecer como bromas inofensivas. Pero el veneno estaba ahí, en cada palabra. Sus hermanas, que venían a visitarnos de vez en cuando, se reían con él. Una de ellas, Lucía, hasta me dijo una vez que debería estar agradecida de que Rogelio me aguantara, que con lo bien que le iba económicamente podría conseguirse una mujer más joven si quisiera. Lo dijo como si me estuviera dando un consejo, como si fuera por mi bien. Yo solo asentí y seguí sirviendo el café. En el 2005, en una reunión del Día del Padre en casa de Lupita, Rogelio llegó tarde como siempre. Cuando finalmente apareció, mi hija le había guardado comida. Él la probó y dijo: frente a todos mis nietos, frente a mis hijos y sus parejas, que definitivamente Lupita había sacado el sazón de su abuela porque, de mí no, que yo cada vez cocinaba peor. Lupita se puso roja y trató de defenderme, diciendo que yo le había enseñado todo lo que sabía de cocina. Rogelio solo se encogió de hombros y siguió comiendo. Mis nietos, tan inocentes, se rieron porque el abuelo se había reído. No sabían que cada risa era un cuchillo en mi pecho. También estaban los comentarios sobre mi falta de educación. Rogelio había tomado varios cursos y diplomados a lo largo de los años. Hablaba con palabras técnicas. Se juntaba con gente con carreras universitarias. Yo solo tenía secundaria. Él aprovechaba cualquier oportunidad para remarcar esa diferencia. Si yo opinaba sobre algo en alguna reunión, él decía cosas como: «Bueno, pero ¿tú qué vas a saber de eso?» o «No le hagan caso si ella no estudió». Una vez, en una cena con unos amigos suyos, yo comenté algo sobre política que había escuchado en las noticias. Rogelio se rió y le dijo a sus amigos que yo apenas entendía las noticias, que mejor me quedara callada antes de decir alguna burrada. Yo nunca volví a dar mi opinión cuando había visitas. Lo peor era que yo había empezado a creerle. Después de años de escuchar que era tonta, que estaba vieja, que estaba gorda, que no servía para nada más que para lavar y cocinar, empecé a verme en el espejo, y solo ver eso. Una vieja tonta y gorda que había tenido suerte de que un hombre se hubiera casado con ella y la hubiera aguantado todos esos años. Dejé de arreglarme. ¿Para qué? Si de todas formas él me iba a criticar. Dejé de intentar opinar o conversar cuando había gente. ¿Para qué? Si me iba a me hacer callar. Me volví invisible, incluso para mí misma. Mis hijos veían lo que pasaba pero no sabían qué hacer. Rogelio Jr. varias veces intentó hablar con su papá, decirle que no me tratara así. Rogelio padre le decía que no se metiera en cosas de matrimonio, que cuando él llevara tantos años casado, entonces podría opinar. Lupita me sugería que me separara, que me fuera a vivir con ella, pero yo tenía miedo. Miedo de quedarme sin dinero, miedo de estar sola, miedo de enfrentar al mundo sin el apellido de casada que había llevado por casi 40 años. Así que me quedaba, aguantaba, tragaba las humillaciones como había tragado todo lo demás. En enero del 2006, Rogelio anunció que ese año celebraríamos nuestro aniversario número 36 por todo lo alto. Dijo que rentaría un salón, que invitaría a mucha gente, que sería una fiesta para recordar. Me sorprendió. Llevábamos años sin celebrar nuestro aniversario más allá de una cena rápida. A veces, ni eso. Le pregunté por qué de repente tanto interés. Me dijo que era importante mantener las apariencias, que la gente de su nivel social esperaba ese tipo de eventos. Mantener las apariencias. Eso era yo para él, una apariencia que mantener. Mientras él planeaba su gran fiesta, yo seguía viviendo en mi rutina de invisibilidad. Cuidaba a mis nietos, iba al mercado, limpiaba la casa aunque teníamos sirvienta, cocinaba comidas que muchas veces comía sola porque él no llegaba. Veía a Rogelio entrar y salir, cada vez más arreglado, cada vez con ropa más cara,
con ese brillo en los ojos que tiene la gente que lleva doble vida. Y yo fingía no ver, no saber, no existir. Pero algo estaba cambiando dentro de mí. Cada humillación, cada burla, cada comentario despectivo, en lugar de hundirme más como antes, empezó a crear algo diferente. Una rabia fría, calculada, que crecía despacito en algún lugar profundo de mi pecho. Ya no lloraba tanto. En lugar de llorar, observaba. Observaba cómo Rogelio guardaba su celular cada vez que yo entraba a la habitación. Observaba cómo se perfumaba más cuando decía que tenía que salir los fines de semana. Observaba los recibos que dejaba olvidados en los bolsillos de sus pantalones, de restaurantes en Cuernavaca, de gasolineras en la autopista a Cuernavaca, de tiendas departamentales donde compraba cosas que nunca llegaban a nuestra casa. Todo cambió una tarde de marzo del 2006. Era viernes. Rogelio supuestamente estaba en el trabajo, y yo estaba limpiando su estudio porque la muchacha no había venido. Moviendo unos libros en su librero para sacudirles el polvo, se cayó una carpeta que estaba metida entre dos tomos de no sé qué cosa de contabilidad. La carpeta se abrió al caer y se desparramaron papeles por todo el piso. Me agaché a recogerlos, sin ninguna intención de fisgonear. Solo quería acomodarlos de vuelta. Pero entonces vi una de las hojas. Era un acta de nacimiento, de un niño llamado Rogelio Duarte Mendoza, nacido el 12 de agosto de 1989. El padre, Rogelio Duarte Sánchez, mi Rogelio. La madre, Patricia Mendoza Ruiz. No reconocí el nombre. El niño tendría ahorita 17 años. 17 años. Mi mente empezó a solo hacer cálculos automáticos. 1989. Yo llevaba 19 años casada para entonces. Rogelio Jr. tenía 17 y Lupita 15. Yo estaba criando a mis dos hijos, lavando pañales y haciendo comida, y él estaba embarazando a otra mujer. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el papel. Seguí viendo los demás documentos. Otra acta de nacimiento. Carla Duarte Mendoza. Nacida el 3 de febrero de 1992. Mismos padres. Otra hija. Otra familia. No podía respirar. Sentía que el cuarto daba vueltas. Me senté en el piso, rodeada de papeles, tratando de procesar lo que estaba viendo. Había más cosas en esa carpeta. Recibos de colegiaturas de una escuela privada en Cuernavaca. Recibos de renta de una casa. Estados de cuenta bancarios con movimientos que nunca había visto. Todo a nombre de él o de Patricia Mendoza. Había fotos. Una mujer bonita, joven. Debía tener 40 y tantos años en las fotos, pero se veía de 30. Dos chavos, un muchacho y una muchacha, parecidos a Rogelio, con sus mismos ojos, su misma boca. Había una foto de todos juntos, en lo que parecía una fiesta de cumpleaños, sonriendo, viéndose como la familia perfecta que yo creía que tenía. Me quedé ahí sentada en el piso de su estudio no sé cuánto tiempo. Podría haber sido media hora, o podrían haber sido 3 horas. El tiempo dejó de existir. Solo existía ese dolor en el pecho, tan fuerte que pensé que me estaba dando un infarto. Solo existía la rabia, la humillación, la traición de décadas concentrada en esos papeles esparcidos a mi alrededor. Solo existía la evidencia innegable de que mi matrimonio había sido una mentira, de que yo había sido una tonta, de que mientras yo lavaba su ropa y cocinaba sus comidas y aguantaba sus burlas, él tenía otra vida completa con otra mujer, otros hijos, otra familia. Cuando finalmente pude moverme, lo primero que hice fue sacar mi celular y tomarle fotos a todo. A las actas de nacimiento, a los recibos, a las fotos, a cada papel de esa carpeta maldita. Mis manos todavía temblaban, pero logré tomarle foto a todo. Después acomodé los papeles exactamente como estaban. Cerré la carpeta, la metí de vuelta entre los libros en el mismo lugar donde estaba. Limpié las lágrimas de mi cara
Me lavé la cara en el baño. Terminé de limpiar el estudio como si nada. Esa noche, cuando Rogelio llegó, estaba cenando. Le serví su plato como siempre. Él comió viendo la televisión como siempre. Hablamos de cosas sin importancia como siempre. Pero yo ya no era la misma mujer. Por primera vez en mi vida, yo sabía la verdad completa y él no sabía que yo sabía. Por primera vez en 40 años de estar juntos, yo tenía el poder. Y esa sensación, aunque venía envuelta en dolor y traición, también traía algo más, una claridad fría y dura que nunca había sentido antes. Durante las siguientes semanas, empecé mi propia investigación. Contraté a un investigador privado que me recomendó la esposa de uno de mis primos, un señor serio que trabajaba en un segundo piso en la Roma. Le di 1.000 pesos de adelanto, dinero que saqué poquito a poquito de lo del mandado durante 2 semanas. Le mostré las fotos que había tomado. Le di el nombre de Patricia Mendoza. Le dije que necesitaba saber todo. 10 días después, el investigador me entregó un sobre manila lleno de información. Patricia Mendoza tenía 47 años, casi 30 años menos que yo. Era secretaria ejecutiva. Había conocido a Rogelio en el 87 cuando ella entró a trabajar en la empresa donde él era contador. Empezaron su relación cuando yo estaba embarazada de Lupita. Vivían juntos en una casa en Cuernavaca que Rogelio había comprado a nombre de ella. Los 2 chavos, Rogelio y Carla, iban a escuelas privadas caras. Él pasaba todos los fines de semana con ellos. Les compraba ropa de marca, les pagaba clases de inglés, de natación, viajes de vacaciones. Todo lo que nunca había podido darles a mis propios hijos cuando eran chicos, porque supuestamente no alcanzaba el dinero. El investigador también me trajo fotos recientes. Rogelio saliendo de esa casa en Cuernavaca. Rogelio con Patricia en el supermercado, como cualquier matrimonio normal. Rogelio con sus otros hijos en un restaurante, celebrando algo. En todas las fotos se veía feliz, relajado, sonriente, tan diferente a cómo se veía conmigo. Con ellos era el hombre que yo recordaba haber conocido hacía 40 años. Cariñoso, atento, presente. Todo lo que nunca fue conmigo después de los primeros años. Lo más doloroso fue enterarme de que todos en su empresa lo sabían. Patricia nunca fue su secretaria. Era la secretaria de otro gerente, pero todos sabían de su relación. Cuando Rogelio ascendió, él la ayudó a conseguir mejores puestos. Sus compañeros de trabajo, esos mismos que venían a nuestras cenas y me saludaban con besos en la mejilla y me decían, «Señora Carmen». Todos sabían que Rogelio tenía otra familia, y nadie nunca me dijo nada. Yo era la esposa oficial, la que aparecía en los eventos formales, la que mantenía las apariencias. Pero para ellos, yo era la burla, la tonta que no sabía que su marido llevaba décadas con otra. Tenía toda la información, pero no sabía qué hacer con ella. Una parte de mí quería confrontarlo inmediatamente, gritarle, tirárselo todo en la cara. Otra parte quería empacar mis cosas e irme sin decir nada. Pero había una tercera parte, una parte nueva que estaba naciendo dentro de mí, que quería algo más. Quería que él sintiera, aunque fuera una fracción de la humillación que yo había sentido durante todos esos años. Quería que todo el mundo supiera qué clase de hombre era realmente. Quería justicia, pero también tenía miedo. Rogelio manejaba todo el dinero. La casa estaba a su nombre, los coches, todo. Si me divorciaba no sabía qué iba a pasar conmigo. Tenía 65 años. No había trabajado formalmente desde los 18. No tenía ahorros propios. Dependía completamente de él. Mis hijos me ayudarían, eso lo sabía. Pero la idea de ser una carga para ellos me destrozaba. Había pasado toda mi vida adulta siendo esposa y madre. No sabía cómo ser otra cosa. Pasé semanas en una agonía mental. Rogelio seguía con su vida normal, sin saber que yo sabía todo.
Cada vez que me burlaba en público, cada vez que me ignoraba, cada vez que se iba los fines de semana con su otra familia, mientras yo me quedaba sola en ese departamento vacío, la rabia dentro de mí crecía, pero me la tragaba, esperaba, porque todavía no sabía qué hacer. Entonces llegó mayo, y Rogelio empezó con los planes concretos para la fiesta de aniversario. Había rentado el salón del Club Libanés, uno de los lugares más exclusivos de la colonia Roma. Iba a invitar a más de 100 personas, sus jefes, sus empleados, nuestras familias, amigos, conocidos. Quería música en vivo, cena de 3 tiempos, vinos importados. Todo muy elegante, muy caro, muy impresionante. Para celebrar 36 años de matrimonio, 36 años de mentiras. Me llevó a escoger mi vestido a una boutique cara en Polanco. Ahí, frente a la vendedora, hizo comentarios sobre mi cuerpo, sobre qué colores me hacían ver menos vieja, sobre cómo ningún vestido me quedaba bien porque había subido mucho de peso. La vendedora me miraba con pena, mientras yo me probaba vestido tras vestido, escuchando los comentarios de Rogelio como una sentencia. Terminé comprando un vestido color vino que a él le pareció aceptable. Costó 8.000 pesos. Pensé en todo lo que había empeñado para la boda de Lupita, mientras él se gastaba esa cantidad en un vestido para una fiesta que celebraba una farsa. Fue en ese momento, parada frente al espejo de la boutique, viendo mi reflejo en ese vestido caro que iba a usar para una fiesta que celebraba la mentira más grande de mi vida, que tomé mi decisión. Iba a ir a esa fiesta. Iba a sonreír y a saludar a todos los invitados. Y después, en el momento justo, iba a destruir la farsa que Rogelio había construido tan cuidadosamente. Si él quería una fiesta para recordar, yo se la iba a dar. Pero no de la forma que él esperaba. Empecé a planear. Tenía que ser perfecto. Tenía que ser en el momento exacto para causar el mayor impacto. No podía ser muy temprano en la fiesta porque la gente todavía no estaría lo suficientemente relajada. No podía ser muy tarde porque algunos ya se habrían ido. Tenía que ser justo en el punto más alto de la celebración, cuando todos estuvieran ahí, cuando Rogelio estuviera más confiado, más seguro de que su doble vida seguía siendo un secreto perfecto. Contraté a una imprenta pequeña en la colonia Guerrero para que me hicieran copias de las actas de nacimiento de los hijos de Patricia, de los recibos más reveladores, de algunas de las fotos. Le pagué extra al señor de la imprenta para que no dijera nada si alguien preguntaba. Mandé a hacer 100 copias de un documento que armé yo misma, juntando toda la evidencia en hojas tamaño carta que demostraban punto por punto la doble vida de Rogelio. Las guardé en una caja en el closet de Lupita, donde Rogelio nunca las encontraría. También empecé a prepararme mentalmente. Practiqué frente al espejo lo que iba a decir. Ensayé el tono de voz que usaría. Ni muy emocional porque no quería que me vieran como una mujer histérica y despechada, ni muy frío porque tampoco quería parecer calculadora. Quería sonar como lo que era. Una mujer que había aguantado en silencio durante décadas y que finalmente había decidido hablar su verdad. Le conté mis planes a mis hijos. Rogelio Jr. me dijo que me apoyaba 100%, que ya era hora de que su padre enfrentara las consecuencias de sus acciones. Lupita lloró. Me abrazó. Me dijo que era la mujer más valiente que conocía. Los dos se ofrecieron a estar ahí, a ayudarme con lo que necesitara. Eso me dio fuerza. Saber que mis hijos me apoyaban, que no me veían como una ridícula o una vengativa, sino como alguien que estaba haciendo lo correcto. No le dije nada a nadie más, ni a mis hermanos, ni a mis amigas, ni a mi familia. Quería que fuera una sorpresa total, también porque tenía miedo de que alguien, sin querer o queriendo, le dijera algo a Rogelio. No podía arriesgarme a que él se enterara de lo que sabía o de lo que estaba planeando. Tenía que llegar a esa fiesta sin que él sospechara absolutamente nada.
Los últimos días antes de la fiesta fueron los más difíciles. Rogelio estaba de muy buen humor, emocionado con su evento. Me hablaba de quién había confirmado asistencia, de cómo había quedado el menú, de la música que había contratado. Yo asentía, sonreía, daba mi opinión cuando me la pedía. Por dentro, contaba las horas para que llegara el momento de mi venganza. Porque sí, era venganza, pero también era justicia. Era recuperar mi voz después de décadas de silencio. Era pararme firme después de años de dejarme humillar. La noche antes de la fiesta, Rogelio me dio un regalo. Una pulsera de oro con diamantitos chiquitos. Me la puso en la muñeca y me dijo que quería que me viera bonita mañana, que era nuestra noche especial. Lo miré a los ojos. Esos ojos que un día me habían parecido hermosos y que ahora solo veía fríos y mentirosos. Y le agradecí. Me fui a dormir con esa pulsera puesta, sintiendo cada diamantito como un pequeño recordatorio de todas las mentiras que estaba a punto de exponer. Dormí profundamente esa noche. Por primera vez en años, no tuve insomnio, no me quedé despierta dándole vueltas a las cosas, porque sabía que al día siguiente todo iba a cambiar. No sabía exactamente cómo iba a terminar todo, si Rogelio me pediría el divorcio inmediatamente, si me quedaría sin nada, si mi familia me daría la espalda por hacer un escándalo. Pero por primera vez en mi vida adulta, esas consecuencias no me daban miedo. Me daba más miedo seguir viviendo como había vivido, invisible, humillada, silenciada. Prefería la incertidumbre del futuro que la seguridad miserable del presente. Perfecto. Voy a continuar con la sección 5 y completar toda la historia hasta la sección 9. El día de la fiesta amaneció soleado. Uno de esos sábados de junio en la Ciudad de México donde el cielo está despejado y el aire huele a jacarandas. Me levanté temprano aunque la fiesta era en la noche. Rogelio ya se había ido al gimnasio, parte de su rutina de los sábados que había adoptado desde hacía unos años. Seguramente después pasaría por la peluquería a cortarse el pelo, a arreglarse las uñas, a verse impecable para su gran noche. Yo me quedé sola en el departamento, tomando café en la cocina, viendo por la ventana el movimiento de la ciudad que despertaba. Tenía la caja con los documentos fotocopiados en mi recámara, escondida en el fondo del closet. 100 copias de la verdad de Rogelio, esperando su momento. Sentía una calma extraña, como si estuviera flotando por encima de mi cuerpo, viendo todo desde afuera. No tenía miedo, no tenía dudas. Solo tenía claridad. Lupita llegó como a las 11 de la mañana para ayudarme a arreglarme. Trajo a sus 2 niños, que se pusieron a jugar en la sala mientras ella y yo nos encerramos en mi cuarto. Me hizo el peinado, un recogido elegante que me hacía ver más joven. Me maquilló con cuidado, no mucho, solo lo suficiente para resaltar mis facciones que los años habían ido borrando. Me ayudó a ponerme el vestido vino que Rogelio había escogido. Me abrochó el collar de perlas que había sido de mi mamá. Me puso la pulsera que Rogelio me había regalado la noche anterior. Cuando terminó me miré en el espejo. Miré. La mujer que me devolvía la mirada no era la Carmen invisible y humillada de los últimos años. Era una mujer de 74 años, sí, con arrugas y canas y el cuerpo cansado de haber vivido, pero con algo nuevo en los ojos. Determinación, fuerza, dignidad recuperada. Lupita me abrazó por detrás y nuestras miradas se encontraron en el espejo. No dijimos nada, no hacía falta. Ella sabía lo que iba a hacer y me estaba dando su bendición silenciosa. Rogelio llegó como a las 3 de la tarde, recién bañado, perfumado, con el pelo perfectamente peinado. Se puso su traje gris Oxford que le había costado no sé cuántos miles de pesos, su corbata italiana, sus mancuernillas de oro. Se veía guapo, tengo que admitirlo. A sus 77 años se había cuidado, hacía ejercicio, no tenía panza, se mantenía derecho. Cualquiera que lo viera pensaría que era un hombre exitoso, distinguido,
un esposo dedicado preparándose para celebrar décadas de matrimonio feliz. Me miró cuando salí de la recámara ya arreglada. Asintió con aprobación. «Ese vestido sí te queda bien», dijo. «Te ves presentable». Presentable. Esa era la palabra que usaba ahora para describirme en mis mejores días. No bonita, no hermosa, no elegante. Presentable. Como algo que apenas pasaba el estándar mínimo. Sonreí y le di las gracias. Él no notó que mi sonrisa no llegaba a mis ojos. Salimos del departamento como a las 6 de la tarde. La fiesta empezaba a las 7, pero teníamos que llegar temprano para recibir a los invitados. En el coche, mientras Rogelio manejaba por Insurgentes hacia la colonia Roma, iba hablando de quiénes iban a asistir, de lo importante que era causar buena impresión, de que por favor me comportara bien y no dijera ninguna tontería. Yo miraba por la ventana, viendo pasar la ciudad, grabando en mi memoria cada detalle de ese trayecto. Sabía que cuando regresáramos a casa esa noche, si es que regresábamos juntos, todo habría cambiado para siempre. El salón del club libanés estaba precioso. Rogelio había contratado un decorador que había puesto flores blancas por todos lados, manteles color marfil, centros de mesa con velas. Había una pista de baile, una tarima para el grupo musical que iba a tocar, mesas redondas distribuidas perfectamente. En la entrada había un letrero grande que decía: «Carmen y Rogelio, 36 años de amor». Amor. La palabra me sonaba hueca, vacía, como un chiste cruel. Los invitados empezaron a llegar puntualmente a las 7. Primero la familia, mis hermanos con sus esposas, los hermanos de Rogelio que habían venido de Guadalajara, primos, sobrinos. Después los compañeros de trabajo de Rogelio, sus jefes, sus empleados, todos con sus parejas, amigos de años, vecinos, conocidos. La gente se acercaba a felicitarnos, a decirnos qué bonita pareja hacíamos, cuánto tiempo juntos, qué ejemplo de matrimonio. Yo estrechaba manos, recibía besos en la mejilla, sonreía hasta que me dolían los músculos de la cara. Rogelio Jr. y Lupita llegaron con sus familias. Mis nietos corrieron a abrazarme, tan lindos con sus ropas de fiesta. Mis hijos me miraron con esa mezcla de apoyo y preocupación. Sabían lo que iba a pasar, pero no sabían exactamente cuándo ni cómo. Les hice una seña discreta de que todo estaba bajo control. Me habían traído la caja con los documentos escondida en una bolsa grande de pañalera. Lupita la dejó debajo de nuestra mesa principal, al alcance de mi mano. A las 8 ya estaban todos los invitados. Conté como 120 personas, tal vez más. El salón estaba lleno. Había un murmullo constante de conversaciones, risas, copas chocando en brindis. El grupo musical empezó a tocar canciones románticas de nuestra época, boleros, baladas. Rogelio estaba en su elemento, moviéndose de mesa en mesa, saludando, contando chistes, siendo el anfitrión perfecto. Yo me quedaba en nuestra mesa, sonriendo cuando alguien se acercaba, pero principalmente observando, esperando el momento exacto. Sirvieron la cena como a las 8:30. Primer tiempo, una ensalada con queso de cabra y nueces. Segundo tiempo, filete con papas gratinadas y vegetales. Postre, un pastel de 3 leches que trajeron en un carrito con velitas. Todo delicioso, todo perfecto, todo una mentira elaborada. Yo apenas probé bocado. Tenía el estómago hecho un nudo, no de nervios, sino de anticipación. Como cuando sabes que algo grande está por pasar y tu cuerpo se prepara para ello. Durante la cena, varios de los compañeros de trabajo de Rogelio se acercaron al micrófono para dar discursos. Hablaron de qué gran jefe era, qué gran compañero, qué gran hombre de familia. Uno de ellos, un señor gordo con bigote que era el director general de la empresa, contó una anécdota de cuando Rogelio había salvado a la compañía de una auditoría difícil
con su honestidad y transparencia. Honestidad y transparencia. Las palabras flotaron en el aire del salón como globos llenos de gas venenoso. Algunos de los que daban esos discursos sabían de Patricia, de la otra familia. Y aún así ahí estaban, alabando su integridad, su lealtad, su compromiso. La hipocresía era tan espesa que casi se podía tocar. Después de los discursos de los compañeros de trabajo, le tocó el turno a la familia. Mi hermano mayor, Héctor, habló de cómo Rogelio y yo éramos un ejemplo para todos, de cómo habíamos construido una familia hermosa a pesar de las dificultades. Una de las hermanas de Rogelio, esa misma Lucía que me había dicho años atrás que debía estar agradecida de que él me aguantara, lloró mientras hablaba de qué matrimonio tan sólido teníamos. Los aplausos después de cada discurso me retumbaban en los oídos como tambores de guerra. Finalmente, como a las 9:30, cuando ya todos habían comido y estaban relajados, con algunas copas de vino encima, el coordinador del evento le pasó el micrófono a Rogelio para que diera su discurso. Él se paró, se acomodó el saco, tomó un trago de su copa de vino y empezó a hablar. Agradeció a todos por venir. Habló de lo importante que era celebrar el amor duradero en estos tiempos, donde todo es desechable. Habló de cómo él y yo habíamos pasado juntos por tantas cosas. Entonces me miró y dijo: «Carmen, ven aquí, mi amor». Me paré. Sentía las piernas firmes debajo del vestido vino. Caminé hacia donde estaba él, cerca de la tarima del grupo musical, con el micrófono en la mano. Todos nos miraban, sonriendo, esperando el momento romántico del esposo dedicado, declarando su amor eterno. Rogelio me pasó el brazo por los hombros y siguió hablando. Dijo que yo había sido una esposa ejemplar, que le había dado 2 hijos maravillosos, que había cuidado de nuestra casa durante todos estos años, que él no hubiera podido tener la carrera exitosa que tuvo sin mi apoyo incondicional. Apoyo incondicional. Así llamaba él a mis décadas de silencio, de tragarse humillaciones, de hacerse de la vista gorda. La gente aplaudía. Algunas mujeres se secaban las lágrimas. Rogelio me dio un beso en la mejilla, de esos besos públicos y vacíos que había aprendido a odiar. Después me extendió el micrófono. «Es tu turno, mi amor». Di unas palabras. Dijo con esa sonrisa encantadora que usaba para las cámaras y los eventos sociales. Tomé el micrófono. Mi mano no temblaba. Miré a Rogelio a los ojos y vi confianza total ahí. Él estaba seguro de que yo diría las palabras apropiadas, que agradecería por estos años maravillosos, que seguiría manteniendo la farsa que él necesitaba. Nunca se le ocurrió que yo pudiera hacer otra cosa. Esa era su arrogancia. Creer que me conocía, creer que me tenía controlada, creer que yo era tan predecible y manejable como siempre. Respiré profundo. El salón se quedó en silencio, todos esperando escuchar las palabras amorosas de la esposa agradecida. Y entonces hablé. «Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta celebración. 36 años de matrimonio son muchos años. Son suficientes años para conocer realmente a una persona. Son suficientes años para construir una vida juntos. Y también, aparentemente, son suficientes años para construir otra vida completa con otra persona, mientras tu esposa no se da cuenta». El silencio en el salón se volvió más denso. Vi caras de confusión. Vi a Rogelio que me miraba sin entender todavía a dónde iba esto. Su sonrisa empezaba a fallar en las comisuras. Continué. «Hace 3 meses descubrí que mi esposo, este hombre que está aquí a mi lado y que acaba de hablar tan bonito sobre el amor duradero, tiene otra familia. Una familia que lleva construyendo desde 1987. Una mujer llamada Patricia Mendoza, de 47 años, con quien tiene 2 hijos. Rogelio Duarte Mendoza, de 17 años, y Carla Duarte Mendoza, de 14. Viven en una casa en Cuernavaca que mi esposo compró a nombre de ella.
Él pasa todos los fines de semana con ellos. Cada viernes que me decía que iba a jugar dominó con sus amigos. Cada sábado que supuestamente tenía que trabajar. Cada domingo que no llegaba a comer. Estaba con su otra familia. Ya podía escuchar los murmullos, los jadeos ahogados. Vi a la gente mirándose entre sí, incrédulas. Vi a algunos de los compañeros de trabajo de Rogelio que bajaban la vista, avergonzados porque ellos sabían y nunca dijeron nada. Vi a Rogelio que intentaba quitarme el micrófono, pero yo me alejé un paso. Y lo más interesante, seguí hablando, es que varios de los que están en este salón lo sabían. Sus compañeros de trabajo sabían. Tal vez algunos familiares sospechaban. Pero nadie me dijo nada. Durante 19 años esta mentira ha existido, y yo fui la única tonta que no sabía. La única que creía que su matrimonio era real. Rogelio finalmente encontró su voz. «Carmen, ya basta. Dame el micrófono. Estás haciendo un ridículo». Su cara estaba roja, las venas del cuello se le marcaban. Pero yo seguí hablando. «No, Rogelio. El ridículo lo has hecho tú durante 19 años. El ridículo lo hiciste cada vez que me humillaste en público, cada vez que te burlaste de mi peso, de mi edad, de mi falta de educación, mientras tú tenías una amante joven. El ridículo lo hiciste cuando me dijiste que no teníamos dinero para la boda de nuestra hija, mientras le comprabas coches nuevos a tus otros hijos. El ridículo lo hiciste cuando celebraste cumpleaños y navidades con tu otra familia, mientras yo te esperaba en casa». Le hice una seña a Lupita. Ella entendió inmediatamente y trajo la caja de documentos. La abrí ahí mismo, frente a todos. Saqué las copias que había mandado hacer. Actas de nacimiento, recibos, fotos. Las empecé a mostrar mientras hablaba. Para los que piensan que estoy inventando esto, aquí están las pruebas. Actas de nacimiento originales de sus otros 2 hijos, donde él aparece como padre. Recibos de la casa en Cuernavaca. Estados de cuenta de una cuenta bancaria que yo no conocía, donde durante años ha estado depositando dinero para mantener su otra familia. Y fotos. Muchas fotos de él con Patricia y sus hijos, viéndose como la familia feliz que nunca fuimos nosotros. Rogelio Jr. y Lupita empezaron a repartir las copias entre las mesas. La gente las tomaba con manos temblorosas, las leían, se las pasaban unos a otros. El murmullo se convirtió en un rumor constante, como abejas en un panal alterado. Vi a mis hermanos leyendo los documentos con caras de incredulidad y rabia. Vi a las hermanas de Rogelio cubriéndose las bocas con las manos. Vi a sus jefes y compañeros de trabajo que no sabían dónde meterse. Rogelio intentó agarrarme del brazo, pero Rogelio Jr. se interpuso. «No la toques», le dijo a su padre con una voz que no admitía discusión. «Déjala hablar. Déjala decir todo lo que ha callado durante años por tu culpa». Volví a tomar el micrófono. Mi voz salía clara, firme, sin un ápice de duda o vergüenza. Todos ustedes vinieron aquí a celebrar un matrimonio que pensaban que era sólido, real, admirable. Pero lo que han estado celebrando es una mentira que este hombre construyó y mantuvo durante casi 2 décadas. Una mentira en la que me usó a mí como la esposa decorativa para eventos sociales, mientras vivía su verdadera vida en otro lado. Una mentira que me costó mi dignidad, mi autoestima. Años de mi vida en los que creí que no valía nada porque así me hizo sentir. Miré directamente a Rogelio. Él estaba pálido ahora, la rabia en su cara mezclada con pánico. Podía ver su mente trabajando, tratando de encontrar una forma de salir de esto, de explicarlo, de dar vuelta a la situación. Pero no había salida. No había explicación que pudiera borrar las actas de nacimiento, los recibos, las fotos. No había forma de negar lo innegable cuando la evidencia estaba repartida en 120 manos alrededor del salón. Así que feliz aniversario, Rogelio.
dije finalmente. 36 años de matrimonio conmigo, 19 años de otra familia con Patricia. Qué hombre tan dedicado al compromiso, ¿verdad? Qué ejemplo de honestidad y transparencia, como dijo tu jefe hace rato. Dejé caer el micrófono sobre la mesa. El golpe resonó por las bocinas del sonido como un trueno. Me quité la pulsera que Rogelio me había regalado y la dejé caer sobre la mesa junto al micrófono. Después me quité el anillo de matrimonio, ese aro de oro que había llevado en el dedo durante 36 años, y también lo dejé ahí. Mis dedos se sentían extrañamente ligeros sin su peso. Lupita apareció a mi lado con mi bolsa. Rogelio Jr. me ofreció su brazo. Los dos me escoltaron hacia la salida del salón, mientras 120 pares de ojos nos seguían en silencio absoluto. Detrás de mí escuchaba a Rogelio tartamudeando, tratando de decir algo, de explicar, pero su voz se ahogaba en el murmullo creciente de los invitados, que ahora sí hablaban entre ellos, procesando lo que acababan de presenciar. Salimos del club libanés a la noche fresca de junio. Mis hijos me ayudaron a subir al coche de Rogelio Jr. Lupita se sentó conmigo atrás. Me abrazó mientras yo dejaba salir finalmente las lágrimas que había estado conteniendo. Pero no eran lágrimas de tristeza o arrepentimiento. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de haber finalmente dicho mi verdad después de décadas de silencio. Mientras nos alejábamos del lugar, miré por la ventana trasera. Podía ver gente saliendo del salón, algunos corriendo a sus coches, otros quedándose en grupos hablando animadamente. Vi a Rogelio salir, viéndose pequeño y perdido en la entrada del club. Uno de sus compañeros se le acercó, le dijo algo. Rogelio se llevó las manos a la cara. En ese momento, viéndolo ahí en la distancia que crecía entre nosotros, no sentí satisfacción ni alegría por su humillación. Solo sentí una indiferencia profunda, como cuando miras algo que alguna vez fue importante pero que ahora no significa absolutamente nada. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia de lo que había pasado en la fiesta se regó como pólvora. En una época antes de redes sociales, los chismes viajaban por teléfono, de boca en boca, magnificándose y transformándose con cada repetición. Algunos decían que había descubierto a Rogelio en la misma fiesta con su amante. Otros que había contratado a un detective privado. Otros que los hijos de Patricia habían aparecido en el evento. La verdad era menos dramática, pero más devastadora que cualquier rumor. Me quedé en casa de Lupita los primeros 3 días. Rogelio me llamaba constantemente, pero yo no contestaba. Me mandaba mensajes de texto, correos, hasta me mandó flores al tercer día. Todas las flores las tiré a la basura sin siquiera leer la tarjeta. Mis hermanos venían a visitarme, furiosos con Rogelio, ofreciéndome apoyo. Mis amigas de toda la vida llegaban con comida, con abrazos, con palabras de aliento. Todas me decían lo valiente que había sido. Algunas me confesaban que ellas habían sospechado algo, pero nunca se atrevieron a decirme. Al 4.º día, Rogelio apareció en casa de Lupita. Mi yerno no lo dejó pasar. Hablaron en la puerta, y yo podía escuchar la voz de Rogelio, alterada, rogando que lo dejara verme. Finalmente acepté hablar con él, pero solo en la sala, con Lupita y Rogelio Jr. presentes. No iba a quedarme a solas con él nunca más. Cuando entró, se veía terrible. Tenía ojeras, la cara sin rasurar, la ropa arrugada. Se veía como un hombre que no había dormido en días. Se sentó frente a mí, con mis hijos flanqueándome como guardaespaldas. Intentó tomar mi mano, pero yo la retiré. «Carmen, por favor, tienes que escucharme», empezó. Yo levanté la mano para detenerlo. «No tengo que escuchar nada, Rogelio. Ya escuché suficiente durante 36 años. Ahora vas a escuchar tú». Le dije que quería el divorcio, que no iba a pelear por el departamento, ni por los coches, ni por nada material. Solo quería mi libertad y una pensión justa que me permitiera vivir dignamente el resto de mis años. Él intentó negociar,
decir que podíamos arreglar las cosas, que Patricia no significaba nada, que yo era su verdadera esposa. Cada palabra que salía de su boca me parecía más ridícula que la anterior. Patricia ha sido tu pareja durante 19 años, le dije. Tiene 2 hijos tuyos. Has construido una vida con ella. No me insultes diciendo que no significa nada. Y aunque no significara nada, aunque hubiera sido solo un error de una noche, ya no me importa. No quiero seguir casada con un hombre que me ha mentido, humillado y traicionado durante décadas. Él cambió de táctica. Empezó con las amenazas veladas, que si nos divorciábamos yo no iba a quedar con nada, que todo estaba a su nombre, que él tenía buenos abogados. Ahí fue cuando Rogelio Jr. intervino. «Papá», le dijo con voz tranquila pero firme, «en este país existe algo que se llama sociedad conyugal. La mitad de todo lo que tienes le corresponde a mamá por ley. Y si quieres pelear sucio, nosotros también tenemos evidencia de todo el dinero que has estado desviando a tu otra familia, dinero que debería haber sido parte del patrimonio matrimonial. Podemos hacer esto fácil o podemos hacer esto difícil. Tú decides». Rogelio miró a su hijo como si lo viera por primera vez. Después me miró a mí. Debe haber visto algo en mis ojos, algo nuevo que no estaba ahí antes, porque su expresión cambió. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por una resignación cansada. Finalmente asintió. Los trámites de divorcio tomaron 8 meses. Fueron 8 meses de abogados, de papeles, de negociaciones tensas. Rogelio intentó quedarse con más de lo que le correspondía, pero mis hijos contrataron un buen abogado que peleó cada peso. Al final, me quedé con la mitad del valor del departamento, la mitad de sus ahorros y cuentas de inversión, más una pensión vitalicia generosa. No me hice rica, pero tenía suficiente para vivir con dignidad y seguridad económica el resto de mi vida. Durante esos 8 meses también empecé a reconstruirme a mí misma. Fui con una psicóloga que me ayudó a procesar décadas de abuso emocional. Ahí aprendí que lo que Rogelio había hecho no era normal, que la forma en que me trataba no era culpa mía, que yo merecía respeto y dignidad. Fue doloroso enfrentar todo lo que había normalizado durante tantos años, todo lo que había aceptado porque pensaba que así debían ser las cosas. También me inscribí en un club de lectura en la biblioteca de mi colonia. Conocí a otras mujeres de mi edad, algunas viudas, otras divorciadas, otras solteras. Hablábamos de libros, de política, de nuestras vidas. Por primera vez en décadas tenía amigas que me conocían por mí misma, no como la esposa de Rogelio. Tenía conversaciones donde mi opinión importaba, donde nadie me hacía callar o me decía que era tonta. Empecé a hacer clases de yoga para la tercera edad en un gimnasio cerca de casa de Lupita. Mi cuerpo, que había descuidado durante años, empezó a sentirse más fuerte, más ágil. Perdí algo de peso, no por vanidad, sino porque me estaba cuidando, porque por primera vez en mi vida adulta estaba poniendo mi bienestar antes que las exigencias de un hombre. El divorcio se finalizó en febrero del 2007. Tenía 66 años y era oficialmente una mujer divorciada. Algunas personas de mi generación me miraban con lástima, como si hubiera fracasado en mi principal deber como mujer. Pero la mayoría, especialmente otras mujeres, me miraban con respeto, con admiración incluso. Me decían que yo había hecho lo que muchas no se atrevían. Con el dinero del divorcio renté un departamento pequeño pero bonito en la colonia Narvarte, cerca de mis hijos. Era un segundo piso en un edificio antiguo pero bien mantenido, con 2 recámaras, sala-comedor, cocina y un balconcito donde podía poner plantas. Por primera vez en mi vida, tenía un espacio que era completamente mío, que había escogido yo, que reflejaba mis gustos y no los de otra persona. Decoré el departamento con cosas que siempre me habían gustado, pero que Rogelio despreciaba.
cortinas de colores alegres, cojines bordados que compré en un tianguis de artesanías, plantas por todos lados. En la pared de la sala colgué fotos de mis hijos y nietos, y una foto de mi mamá que siempre me había gustado pero que Rogelio nunca dejó que pusiera en la casa, porque decía que hacía ver el lugar como casa de viejitas. Mis hijos me visitaban constantemente. Lupita venía con los nietos 2 o 3 veces por semana. Rogelio Jr. pasaba a comer los domingos con su esposa e hijo. Cocinaba para ellos, las recetas de siempre, pero ahora disfrutaba haciéndolo porque lo hacía con amor, no por obligación ni para evitar críticas. Cuando algo me salía demasiado salado o demasiado dulce, nos reíamos y pedíamos comida china. Nadie me criticaba, nadie me hacía sentir mal. También reconecté con viejas amistades que había perdido durante mi matrimonio, amigas de la secundaria con las que había dejado de hablar porque Rogelio no le gustaba que saliera. Primas con las que había tenido roces por defender a Rogelio, cuando ellas intentaron advertirme sobre él. Poco a poco, fui tejiendo de nuevo una red de relaciones que me sostenía, que me recordaba quién era yo más allá de ser esposa o madre. Un día de abril del 2007, como 2 meses después del divorcio, estaba en el mercado comprando verduras cuando me encontré con una de las empleadas que trabajaba en la empresa de Rogelio. Una mujer joven, de unos 30 y tantos años, que había estado en la fiesta de aniversario. Me reconoció y se acercó tímidamente. «Señora Carmen», me dijo, «solo quería decirle que lo que hizo usted esa noche fue lo más valiente que he visto. Yo estoy en una situación parecida con mi esposo, y verla a usted pararse ahí y decir su verdad me dio fuerza. Todavía no me atrevo a hacer nada al respecto, pero por lo menos ahora sé que es posible». Nos abrazamos ahí mismo entre los puestos de verduras y las señoras que vendían flores. Esa conversación me hizo dar cuenta de que mi acción había tenido un impacto más allá de mi propia vida. Que tal vez otras mujeres que se sentían atrapadas, humilladas, invisibles, habían visto que era posible cambiar las cosas, que nunca era demasiado tarde. Esa tarde, llegando a mi departamento, me senté en mi balconcito a tomar café y a pensar. Pensé en todo lo que había vivido, en los años perdidos, en las humillaciones tragadas, en las señales ignoradas. Pensé en esa Carmen de 20 años que se había casado llena de ilusiones, sin saber que estaba firmando un contrato de décadas de sufrimiento. Pensé en la Carmen de 50, de 60 años, que se había tragado su voz y su dignidad por miedo, por costumbre, por no saber que había otra opción. Y pensé en la Carmen de ahora, de 66 años, sentada en su propio departamento, bebiendo café en su propio balcón, dueña de su propia vida por primera vez. No era una vida perfecta. Tenía que cuidar mi dinero. No podía darme todos los lujos que había tenido cuando estaba casada con Rogelio. Tenía días donde me sentía sola, donde extrañaba no tener una pareja con quien compartir las cosas cotidianas. Tenía noches donde las dudas me asaltaban, donde me preguntaba si había hecho lo correcto. Pero cada vez que esas dudas llegaban, me recordaba a mí misma cómo era mi vida antes. Me recordaba las burlas en público, las humillaciones constantes, las mentiras, la traición. Me recordaba cómo me sentía al verme en el espejo y ver solo a una mujer vacía, sin voz, sin valor. Y entonces la soledad de mi departamento se sentía como libertad. La responsabilidad de cuidar mi dinero se sentía como autonomía. Las dudas se desvanecían ante la certeza de que había tomado la decisión correcta. Supe por mis hijos que Rogelio siguió con Patricia. Al parecer, cuando todo salió a la luz, ella le dio un ultimátum. O se casaba con ella oficialmente, o lo dejaba. Rogelio eligió casarse. Se casaron como 6 meses después de que nuestro divorcio se finalizó. Mis hijos me preguntaron si me molestaba. Les dije que no, que después de décadas con él, Patricia se lo merecía.
que ojalá ella tuviera mejor suerte que yo, aunque lo dudaba. Los hombres como Rogelio no cambian, solo encuentran nuevas víctimas. También supe que la exposición pública de su doble vida afectó su carrera. Aunque no lo despidieron, sí lo pasaron a un puesto menos visible, con menos responsabilidad. Al parecer, sus jefes decidieron que un hombre capaz de mantener una mentira tan elaborada durante tantos años no era confiable para manejar las finanzas de la empresa. La ironía era deliciosa. Pasaron los meses y me fui acomodando a mi nueva vida. Seguía yendo a mi club de lectura, a mis clases de yoga, a cuidar a mis nietos. Me inscribí en un taller de cocina mexicana tradicional en Casa de la Cultura. Ahí aprendí recetas nuevas, técnicas que no conocía, y también hice más amigas. El instructor del taller, un chef jubilado de unos 70 años, siempre me felicitaba por mi sazón. Decía que se notaba que cocinaba con amor. Sus palabras me llegaban al corazón de una forma que las críticas de Rogelio nunca habían podido. En agosto del 2007, celebré mi cumpleaños número 67. Mis hijos organizaron una comida en casa de Rogelio Jr. Invitaron a mis hermanos, a mis amigas del club de lectura, a algunas vecinas de mi nuevo edificio. Fueron como 25 personas. Lupita hizo un pastel. Mis nietos me cantaron las mañanitas. Me dieron regalos sencillos pero significativos. Un chal tejido, una planta para mi balcón, un libro de poemas de Rosario Castellanos. Me sentí querida, valorada, vista. Durante la comida mi hermano Héctor se paró y dio un brindis. Dijo que estaba orgulloso de mí, de mi valentía, de mi fuerza. Dijo que yo les había enseñado a todos una lección importante, que nunca es tarde para defender tu dignidad, para cambiar tu vida, para negarte a aceptar menos de lo que mereces. Cuando terminó, todos alzaron sus copas y brindaron por mí. Yo lloré, pero eran lágrimas felices. Esa noche, ya de regreso en mi departamento, me quedé despierta hasta tarde. Salí al balcón a ver las luces de la ciudad. Era una noche clara y se podían ver algunas estrellas a pesar de la contaminación lumínica. Pensé en cómo la vida da vueltas extrañas, cómo a veces lo que parece el fin del mundo es en realidad el principio de algo mejor, cómo las cosas que más miedo nos dan de hacer son precisamente las que más necesitamos hacer. Ahora tengo 74 años. Han pasado 8 años desde aquella noche en el club libanés, cuando revelé la verdad de Rogelio frente a todos. 8 años de vivir mi vida en mis propios términos, de descubrir quién soy más allá de ser la esposa humillada de alguien. No voy a decir que han sido 8 años fáciles, porque no lo han sido. He tenido días difíciles, momentos de soledad, épocas donde el dinero se ha puesto ajustado. He tenido que aprender a hacer cosas que nunca había hecho sola. Arreglar una llave que gotea, llevar el coche a servicio, manejar mis impuestos. Pero también han sido los 8 años más auténticos de mi vida. He viajado por primera vez, nada lujoso, pero viajes al fin. Fui con un grupo de mi club de lectura a Guanajuato. Conocí el Museo de las Momias, el Callejón del Beso. Comí enchiladas mineras riquísimas. Fui con Lupita y sus hijos a Acapulco. Me senté en la playa a ver el atardecer. Metí los pies en el mar. Pequeños viajes, pequeñas aventuras, pero míos. He descubierto pasiones que no sabía que tenía. Me enamoré del bordado. Paso horas con mis bastidores creando flores y pájaros en telas. Mis creaciones adornan mi departamento y las casas de mis hijos. He vuelto a leer, algo que había abandonado desde joven. Leo novelas, poesía, ensayos. En mi club de lectura soy la que siempre tiene comentarios interesantes que aportar, la que hace conexiones que otros no ven. Ya nadie me hace callar o me dice que no sé de lo que hablo. Mis nietos son adolescentes ahora, algunos ya en la universidad. Vienen a visitarme no porque sus papás los obliguen, sino porque genuinamente disfrutan mi compañía.
Les cocino, pero también les cuento historias, les doy consejos, les escucho cuando tienen problemas. La mayor de Lupita, Sofía, que tiene 18 años, me dijo hace poco que yo era su inspiración, que cuando fuera grande quería ser como yo, fuerte, independiente, capaz de defender lo que es correcto sin importar qué tan difícil sea. A veces veo a Rogelio de lejos. Ciudad de México es grande, pero no tanto. Me lo he encontrado 2 o 3 veces en estos años. Una vez en el supermercado, otra en una boda de un primo lejano donde ambos estábamos invitados. Nos saludamos con cortesía fría, como extraños que alguna vez se conocieron pero que ya no tienen nada que decirse. Él se ve mayor, más encorvado, el pelo completamente blanco. Sigue con Patricia. Supongo que el matrimonio le habrá durado. No pregunto, no me importa. Lo que sí sé, porque mis hijos me lo han contado, es que su relación con ellos nunca se recuperó del todo. Rogelio Jr. habla con él de vez en cuando por teléfono, principalmente por cortesía, pero ya no hay cercanía. Lupita prácticamente no le habla, no lo invita a las fiestas de sus hijos, no lo incluye en las reuniones familiares. Rogelio padre perdió mucho más que una esposa aquella noche en el club libanés. Perdió el respeto de sus hijos, la admiración de su familia, su reputación. Ganó su libertad para estar oficialmente con Patricia, pero a un costo muy alto. Yo, en cambio, siento que gané todo. Gané mi voz, mi dignidad, mi autonomía. Gané el respeto de mis hijos y nietos. Gané amigas verdaderas que me conocen y me aprecian. Gané paz mental, aunque eso tomó tiempo y terapia. Gané la libertad de ser quien realmente soy, sin tener que moldearme a las expectativas de nadie más. Si pudiera hablar con la Carmen de 20 años que estaba a punto de casarse con Rogelio, le diría tantas cosas. Le diría que se valorara más, que no aceptara menos de lo que merece, que las señales de advertencia que aparecen al principio nunca se van, sino que se hacen más grandes. Le diría que su valor no está determinado por si un hombre la escoge o no, que ser esposa no es una identidad completa. Le diría que es mejor estar sola que mal acompañada, que la soledad se puede combatir, pero la humillación constante te destruye por dentro. Pero esa Carmen de 20 años no me hubiera escuchado. Estaba demasiado enamorada, demasiado condicionada por lo que la sociedad le había enseñado sobre lo que debía ser una mujer. Tuvo que vivir lo que vivió, sufrir lo que sufrió, para convertirse en quien soy ahora. Y aunque no se lo desearía a nadie, también sé que ese sufrimiento me enseñó lecciones que no hubiera aprendido de otra forma. Lo que sí puedo hacer, y lo que hago cuando tengo oportunidad, es compartir mi historia con otras mujeres. Especialmente con mujeres de mi generación, que están atrapadas en matrimonios infelices, que aguantan humillaciones por miedo o costumbre, que creen que ya es demasiado tarde para cambiar sus vidas. Les digo que no, que nunca es demasiado tarde, que yo tenía 66 años cuando me divorcié y empecé mi vida nueva. Y si yo pude, ellas también pueden. Algunas me escuchan y toman acción. Otras me dicen que mi situación era diferente, que ellas no pueden, que es muy complicado. Y yo respeto eso, porque cada quien tiene que tomar sus propias decisiones en su propio tiempo. Pero planto la semilla, dejo la idea ahí, que hay opciones, que hay vida después de un matrimonio malo, que el miedo al cambio es real, pero vivir en miseria también es terrible. También hablo con mujeres más jóvenes, como mi nieta Sofía y sus amigas. Les cuento mi historia no para asustarlas sobre el matrimonio, sino para enseñarles a reconocer las señales de advertencia, a no normalizar el abuso emocional, a valorarse a sí mismas. Les digo que está bien ser solteras si no encuentran a alguien que las valore, que es mejor construir una vida plena solas que conformarse con alguien que las haga sentir pequeñas. Las veo asentir, tomar notas mentales, y siento que tal vez
solo tal vez, la siguiente generación de mujeres no tendrá que pasar por lo que yo pasé. Hace 2 semanas fue el aniversario de aquella noche en el club libanés. 8 años exactos desde que me paré frente a 120 personas y dije mi verdad. No lo celebro como un aniversario festivo, pero sí lo marco en mi calendario como un recordatorio. Un recordatorio de que fui capaz de hacer lo más difícil que había hecho en mi vida y sobreviví. Más que sobrevivir, prosperé. Esa noche me senté en mi balcón, como hago a menudo, con una taza de té de manzanilla. Miré las luces de la ciudad, escuché el murmullo constante del tráfico y la vida que nunca para en esta ciudad enorme. Pensé en todo lo que había vivido, en todo lo que había superado. Y por primera vez en décadas, cuando pensé en mi vida, no sentí arrepentimiento ni tristeza, ni vergüenza. Sentí orgullo, orgullo de haber encontrado mi voz, orgullo de haber defendido mi dignidad, orgullo de haberme convertido en la mujer que soy hoy. Si hay algo que quiero que las personas que escuchan esta historia entiendan, es esto. Nunca, pero nunca, es demasiado tarde para cambiar tu vida. No importa cuántos años tengas, cuánto tiempo hayas estado en una situación mala, qué tan imposible parezca salir. Siempre hay una opción, siempre hay una salida. Puede que sea difícil, puede que dé miedo, puede que requiera sacrificios, pero vivir en dignidad, aunque sea en un departamento pequeño con un presupuesto ajustado, es infinitamente mejor que vivir en una mansión donde te hacen sentir que no vales nada. Yo tenía 66 años cuando empecé mi vida nueva. Ahora tengo 74. Son 8 años que no cambiaría por nada. 8 años de ser yo misma, de descubrir quién soy realmente, de vivir en mis propios términos. Y si Dios me da más años, cada uno será vivido con la misma autenticidad y dignidad. A todas las mujeres que están escuchando esto, jóvenes o mayores, les digo, ustedes valen, ustedes merecen respeto, ustedes merecen amor verdadero o ningún amor, pero nunca mediocrías disfrazadas de amor. Ustedes merecen ser vistas, escuchadas, valoradas. Y si el mundo, o su pareja, o su familia, o quien sea, no las ve, no las escucha, no las valora, entonces búsquense a sí mismas, porque al final del día, la relación más importante que tienen es con ustedes mismas. Nunca la traicionen por complacer a otros. Y a las abuelas, a las mujeres de mi generación que piensan que ya pasó su tiempo, que ya no pueden cambiar nada. Mírenme. Yo lo hice a los 66 y fue la mejor decisión de mi vida. Ustedes también pueden. Nunca es tarde para defender su dignidad. Nunca es tarde para decir su verdad. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Esta ha sido mi historia. La historia de Carmen Duarte, una mujer que fue burla por años y que finalmente decidió que ya era suficiente. Una mujer que eligió su dignidad sobre su comodidad, su verdad sobre las apariencias. Una mujer que a los 74 años vive más plena y auténticamente de lo que vivió en los primeros 66 años de su vida. Si esta historia les resonó, si les llegó al corazón, si conocen a alguien que necesite escucharla, les pido que compartan este video, que le den like, que dejen un comentario contándome de qué país nos están viendo o si han vivido algo similar. Cada vez que ustedes interactúan con estos videos, ayudan a que lleguen a más personas, a más mujeres, que tal vez necesitan escuchar que no están solas, que hay salida, que hay esperanza. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme compartir esta parte tan profunda de mi vida. Y recuerden siempre, nunca es tarde para recuperar su dignidad. Nunca es tarde para vivir su verdad. Los quiero mucho. Cuídense, valórense. Y nunca, nunca dejen que nadie les haga sentir que no valen. Hasta la próxima historia.